Buenos días, amados amigos y hermanos. En este maravilloso día de viernes 29 de agosto de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Marcos capítulo 3 y versículos 1 al 6. Y dice la escritura: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo de los herodianos contra él para destruirle. Y en la mañana de hoy, la palabra del Señor nos confronta acerca de cuál es nuestra verdadera actitud en la obra de Dios. Porque hacemos parte de la obra de Dios, vamos a las iglesias, a los templos, recibimos la palabra del Señor, hablamos muchas veces de Dios a los demás, pero a veces nuestra actitud difiere mucho de la de los hijos de Dios. Jesús representa al Hijo de Dios allí porque es el Hijo de Dios. Y hoy tú y yo somos hijos de Dios por heredad espiritual, pero a veces no nos parecemos al Hijo de Dios, a Jesús. No somos hijos de Dios en nuestro actuar, sino parecemos más fariseos y religiosos, que ciertamente actuamos de manera contraria a lo que Dios quiere. La Biblia dice claramente que Jesús entró en la sinagoga, es decir, en el lugar de reunión donde se predicaba la palabra, donde se enseñaba la escritura. Y dice que allí había un hombre que tenía la mano seca. Entonces Jesús entra al templo y se encuentra, como decirlo hoy en día, trayéndolo al tiempo de hoy, es como si Jesús entrara al templo y se encontrara con un hombre que tiene una necesidad, una enfermedad, una cautividad, cualquiera que sea la necesidad. Dice que se le acercaban los enemigos de Jesús y lo acechaban para ver si en el día de reposo sanaría a este hombre. Qué impresionante, porque la Biblia en la nueva traducción viviente o NTV dice que los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca, porque era un día de reposo, y lo vigilaban de cerca para ver si lo sanaría de la mano aquel hombre, porque tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Eso dice la versión NTV o nueva traducción viviente. Y hace referencia a los fariseos o los religiosos como los enemigos de Jesús de manera literal. Entonces, qué impresionante es eso, porque hay veces estamos en el templo, hay gente con necesidad y está la unción del Espíritu Santo en el tiempo de hoy, y en lugar de buscar satisfacer la necesidad, dejarnos usar por Dios para bendecir a las personas, estamos como los religiosos legalistas, buscando cómo vigilar a ver qué pasa para juzgar según la ley o según la Biblia a nuestra manera. Pero qué impresionante, porque Jesús está siendo asediado. Dice Reina Valera, estaban acechándolo, está siendo acechado, pero luego nueva traducción bien dice que los que lo acechaban eran los enemigos de Jesús. Y palabra de Dios para todos habla de que unos lo observaban con atención para ver si Jesús iba a sanar al enfermo y estaban buscando algo de que acusarlo. Y qué tremendo que se acuse hoy en día a los hombres y las mujeres de Dios que actúan como verdaderos hijos de Dios y se acusan porque Dios los usa por las cosas que se manifiestan a través de ellos, y no los acusan realmente por no predicar la verdad, no los acusan realmente por no hacerlas correctas. Y qué tremendo, porque luego viene y dice: es lícito, dice Jesús en el verso 4, y les pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Dice la Biblia que ellos callaban. Y me impresiona porque Jesús siempre tuvo esa metodología. Al que lo amaba, al que lo anhelaba, Jesús le respondía, soltaba su unción sobre ellos. Pero aquellos fariseos y religiosos siempre le hacían alguna pregunta a Jesús y Jesús le respondía con otra pregunta. Siempre hizo caso omiso a sus acusaciones y siguió adelante.
Y el verso 5 dice que mirándolos alrededor, dice dos cosas importantes el verso 5. Con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones. Y me impresiona porque en esta historia del hombre de la mano seca escribe Mateo, Lucas y Marcos. Y he tomado la referencia de Marcos porque Marcos es el único que menciona el enojo. Y esa palabra enojo ahí en ese contexto es del griego orgep. Y el griego orgep habla del enojo de Jesús, que puede significar una justa indignación. Jesús estaba enojado, orgep estaba indignado por lo que estaba sucediendo allí. Entristecido es una forma intensiva de la misma palabra. ¿Y sabe por qué estaba enojado y entristecido el Señor? Por la dureza de sus corazones. Así que esto es una expresión que describe el rechazo deliberado de la verdad de Dios. Jesús estaba triste porque los religiosos querían condenar con la palabra y según sus argumentos y sus pensamientos y sus creencias, pero Dios decía, la verdadera acción del Hijo de Dios es amar al prójimo y usar la unción del Espíritu que Dios le ha dado para sanar al enfermo, para libertar al cautivo y para ayudarle sin importar que sea un día de reposo en este caso. Y luego viene el entender que así como Jesús sentía compasión por los necesitados, o por aquel que le buscaba anhelosamente, también se enoja y se entristece con aquellos que son duros de corazón. Y hoy quizás viene la pregunta, ¿somos los hijos de Dios que buscamos, amamos, cambiamos nuestros pensamientos, nuestra religiosidad, nuestros comportamientos y evolucionamos y crecemos y maduramos? ¿O somos los religiosos que causamos enojo y tristeza a Dios porque siempre somos duros de corazón, todo el tiempo haciéndolo a nuestra forma y documentando nuestras malas decisiones y nuestro estancamiento espiritual? Luego dice la palabra que Jesús sanó al hombre y se extendió su mano y la mano le fue sana. O sea, ahí está la verdadera manifestación del Hijo de Dios, ayudar al necesitado, sanarlo. La historia del hombre de la mano seca inicia diciéndonos que había en la sinagoga un hombre con la mano seca, y el verso 5 nos dice que ya el hombre saldría de la sinagoga con la mano restaurada y sana. ¿Somos hijos de Dios que causamos que el que entre mal salga bien? ¿O somos gente que cuando alguien entra mal lo acusamos con la religión y lo acabamos de destruir? Y por último dice el verso 6, y salidos los fariseos tomaron consejo de los herodianos contra él para destruirle. Y qué tremendo, porque a veces se parece mucho al religioso, al fariseo, porque la palabra dice que ellos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Estoy leyéndolo literalmente en la versión NTV. Y la palabra de Dios para todos, o PDT, dice que inmediatamente los fariseos se fueron y empezaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Estamos matando a Jesús en nuestras sinagogas, en nuestros templos hoy en día. Estamos matando la revelación de la verdad porque queremos buscarle una justificación religiosa según nuestros criterios a lo que debería ser el aplauso, el gozo y el dejarnos usar para la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, termino este devocional como lo inicié. ¿A qué se parece nuestra actitud? ¿Actuamos como hijos de Dios o actuamos como religiosos? Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.